En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de decirles unas palabras, quiero recordarles estas 4 cosas. Que venimos a la iglesia para que el sacerdote, en nombre de la iglesia, de todos y de cada uno de ustedes, le ofrezca a Dios el sacrificio de Cristo para 4 cosas diferentes: para honrar a Dios en su divina esencia, en sus divinas perfecciones, en su sagrada humanidad y en todos sus misterios; para honrar a Dios en su Santísima Madre, Nuestra Señora, en su iglesia triunfante, en su iglesia militante y en su iglesia purgante y en el mundo visible. Se ofrece el sacrificio de la misa también en acción de gracias por todos los beneficios que todos hemos recibido por medio, principalmente, de la encarnación de su Hijo y de la Santa Iglesia. En tercer lugar, para satisfacción y reparación por cualquier deshonra que Dios recibe por los pecados cometidos en el mundo todos los días. Ofrecemos el sacrificio de la misa por mis pecados y los pecados de cada uno de ustedes, para obtener de Dios todos los auxilios materiales y espirituales que necesitamos, especialmente los obispos, los sacerdotes, los religiosos y cada uno de ustedes. Por estos fines se ofrece la misa. Y eso es algo que se nos olvida. No venimos a que nos entretengan ni que nos hagan sentir bien. El centro de la misa y el final de la misa es Dios y solo Dios. Para eso estamos aquí. Sí. Muy bien. ¿Qué árbol es este que nuestro Señor amenaza con cortar y echar al fuego por no haber producido frutos? Pues sin duda lo adivinamos. Lo adivinamos. Este árbol infructuoso es el cristiano estéril en buenas obras. Aquel a quien el Señor ha hecho la gracia de haber plantado en el seno de la verdadera iglesia, que es cada uno de ustedes, es como un árbol que Dios ha plantado en su campo. El padre de familias lo ha cultivado con sus manos para hacerlo fecundo y por consiguiente tiene derecho a sus frutos, y en caso contrario de que no dé frutos, pues es muy justo que el dueño del campo corte aquel árbol y lo eche a las llamas. Para librarse entonces de esta sentencia es absolutamente necesario e indispensable que demos frutos y que estos frutos sean buenos, es decir, hacer buenas obras y hacerlas bien. Entonces, es un error muy común entre los cristianos creer que para salvarse basta con no cometer los actos que prohíbe la ley de Dios y de la iglesia. Muchos dicen: yo no hago nada malo, yo no le hago mal a nadie, y con eso se tranquilizan. Sin embargo, Jesucristo, a todos aquellos que esto dicen, les declara que serán arrojados al fuego eterno. No por haber hecho el mal, sino por no haber hecho el bien. Porque no toda la ley de Dios consiste en guardarse del pecado. Para evitar la terrible sentencia que pronuncia nuestro Señor en el Evangelio, no basta producir frutos,
sino que estos frutos sean buenos. ¿A cuántos de ustedes les cuesta hacer el bien? Y el bien que hacen, hacerlo bien. Sí. Por ejemplo, si podemos traer a la memoria el caso de este siervo del Evangelio que menciona otro Evangelio, que a cada uno nuestro Señor, dice que el amo de la casa le distribuyó talentos para que los invirtieran. Y el resultado fue que el último no hizo nada con él. Es más, lo escondió para que no se lo robaran. Él sabía que el talento que le dieron no era de él, sino de su dueño. Entonces lo escondió en la tierra para que nadie se lo llevara. Y sin embargo, el amo del talento lo mandó sacar fuera, en las tinieblas, dice el Evangelio. Entonces le pregunta, ¿por qué no lo invertiste? Y él dice, porque sabía de lo rígido y exacto con que pides cuentas de lo que entregas a tus servidores. Y por eso lo escondió en la tierra. Entonces, dice, puesto que sabías que soy hombre rígido y que cosecho donde no he sembrado, deberías haber sacado provecho de mi talento, para que a la vuelta yo recibiera un aumento. Y por eso se lo quitó y le otorgó la pena que mereció. Ahora, si nos aplicamos a nosotros mismos esta parábola, pues podemos decir, y yo creo que tendrían razón, que ninguno de ustedes son ni calumniadores, ni impúdicos, ni usurpadores del bien ajeno, y posiblemente ninguno de ustedes va a ser condenado por ninguna de estas cosas. Sí. Pero sí serán condenados por no haber hecho las obras que Dios quiere en el lugar que Dios los ha colocado. Sí. Entonces, al mandarnos nuestro Señor que produzcamos buenos frutos, nos señala los frutos que le son agradables y que le debemos presentar. Por eso dice en el Evangelio, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese entrará en el reino de los cielos. Entonces, no podemos olvidarnos de esta máxima del Evangelio que acabamos de escuchar. Entonces, lo que le da derecho al hombre de entrar en el reino de los cielos es hacer en todo la voluntad de Dios. Y esta voluntad de Dios es que cada cual haga perfectamente lo que debe hacer. Que cada cual haga perfectamente lo que debe hacer en el estado que Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros. Los actos propios de su estado, hacerlo bien. Ustedes podrán decir, yo hago todo eso, yo hago todo eso. Pero si no lo hacen bien, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes, y ojalá esto no se le vuelva a olvidar jamás, porque esto es esencial. Cada uno de ustedes debe considerar su estado de vida como un puesto en que Dios los ha colocado. ¿Sí? Ustedes están donde están porque Dios los ha colocado ahí. ¿Sí? Y ese estado en el que están tiene sus propios deberes.
y obligaciones que no han sido impuestas por nadie más que por Dios. ¿Sí? Entonces, cualquiera que ustedes sean, desde el más rico hasta el más pobre, hay que levantar los ojos al cielo y darse cuenta de que de Dios proceden todas las obligaciones que ustedes tienen en su estado. ¿Sí? Las obligaciones que ustedes cumplen, ustedes no quedan bien con nadie más que con Dios. ¿Sí? Entonces, nuestro estado de vida es en el que Dios nos ha puesto para que lleguemos hasta Dios. Si ustedes se preguntan, ¿por dónde llegamos hasta Dios? Por el estado de vida en el que viven. Eso y nada más. Tienen un estado de vida y tienen unos deberes que cumplir. Y esos hay que cumplirlos bien. ¿Sí? Cuando Dios nos saque del estado en el que Él nos ha colocado, Él nos pedirá cuenta exacta de lo que hicimos. No si lo hicimos de cualquier manera, sino si lo hicimos bien. ¿Sí? Entonces, las obligaciones que ustedes tienen en su estado de vida son religiosas, son deberes religiosos. ¿Sí? Entonces, el padre de familia en su casa, el labrador en el campo que cultiva, el artesano en el taller, cumpliendo como es debido con los deberes de su estado, desempeñan un verdadero deber religioso. Entonces, lejos de nosotros esa falsa y mal entendida devoción por la que muchos abandonan sus deberes esenciales de su estado para entregarse a prácticas exteriores de piedad, como por ejemplo, dedicarle tiempo a la oración cuando el deber les obliga a trabajar. ¿Sí? ¿Cuántos matrimonios yo conoceré donde los dos van a todos los grupos de oración de la parroquia, pero no se pueden ver? Es más, se han separado, se pelean en la casa, pero no salen de la iglesia. El deber no les obliga a estar en la iglesia toda la semana. El deber les obliga a estar en su casa, trabajando, atendiendo a la casa, atendiendo al marido. ¿Sí? En eso no consiste la verdadera piedad. La verdadera piedad consiste en hacer todo y solo lo que Dios quiere y nos manda. Y eso ustedes lo deben de saber. ¿Sí? Entonces, ¿es devoto o tiene devoción o es piadoso aquel que cumple fielmente con todas las obligaciones de su estado? A ustedes no los va a salvar en ser miembros de todos los grupos de la parroquia. Dios no les va a pedir cuentas si ustedes pertenecieron a un grupo de oración. A ustedes Dios les va a pedir cuentas si ustedes fueron buenos padres, buenas madres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos artesanos, buenos campesinos. Cada una de estas cosas en el lugar donde Dios los ha colocado. Entonces, cuando el deber lo exige, el trabajo es más santo y más meritorio que la oración. Y ustedes deben de saber, hoy me toca ir a misa y voy a ir a misa. Venir a misa el domingo es más importante que cualquier otra cosa. ¿Sí?
Si el deber no les obliga a estar en misa, sino estar trabajando, por ejemplo, entre semana, hay que estar trabajando. Si el deber les obliga a estar con alguien en el hospital, con sus hijos o en donde sea, hay que estar con ellos. ¿Sí? Entonces, cualquiera que sea el sitio donde el deber nos llame y nos mantenga, ese es el sitio de su santificación. ¿Sí? Yo no me santifico donde a mí me gusta estar. Yo no me santifico donde a mí me gusta ir, ni donde me gusta trabajar. Yo me santifico donde Dios me ha puesto. Ahí y en ningún otro lugar. ¿Sí? Entonces, hagamos pues aquello a lo que estamos obligados. Esa es la regla a la que debemos acomodar toda nuestra conducta. Hagamos todo aquello a lo que estamos obligados. Y cada uno de ustedes, para ahora, a estas alturas, ya debería tener un entendimiento claro, específico, sencillo, de cuáles son sus deberes. O cumplen con sus deberes, o se dejan guiar por sus pasiones, por sus gustos, por sus opiniones. A Dios no le interesa saber qué ustedes piensan. A Dios no le interesa saber cómo ustedes se sienten. A Dios no le interesa saber qué les gusta y qué no les gusta. A Él le interesa ver que ustedes cumplen con sus obligaciones bien, por amor a Dios. Y eso es todo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué cosas extraordinarias hizo nuestro Señor durante 30 años? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Sí? Era sujeto a la Santísima Virgen y a San José. Que él había hecho a Santísima Virgen y a San José. El Creador del universo, obedeciendo a dos de sus criaturas. ¿Quiénes son ustedes para decir yo no tengo que obedecer a Dios? No puede haber tontería más grande. ¿Sí? Él se ganó el trabajo con el esfuerzo de sus manos, con el sudor de sus manos. ¿Sí? Y él mismo lo dice. Y él mismo lo dice al final. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Él es nuestro modelo. Entonces, hemos de asegurarnos de que el único impulso que anime nuestros actos sea el deseo de cumplir en todo con la voluntad de Dios, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este es el medio más excelente para enriquecernos y atesorar méritos para el cielo. ¿Sí? Entonces, qué dicha para nosotros, con tan poco precio, poder producir frutos de salvación en este mundo y presentárselos un día a Dios nuestro Señor. Los reclama Él de cada uno de nosotros, como un padre de familia reclama los frutos del árbol que plantó en medio de su campo. Obedecer la voluntad de Dios, cumplir con las obligaciones del propio Estado y hacerse digno de la gloria eterna. Esa es toda su vida. Esa es toda su vida. ¿Sí? Entonces, la voluntad de Dios es el principio, el cumplimiento de la voluntad de Dios es el medio,
y el reino celestial es nuestro fin. Que el Señor se digne, en su infinita misericordia, otorgárnoslo a cada uno de nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.